en nuestro set de entrevistas. Este año, Mondragón Unibertsitatea imparte un grado universitario, para entendernos, lo que antes era una licenciatura sobre temas de ingeniería de la energía. Y está con nosotros uno de sus profesores, Fernando Garramiola. ¿Qué tal? Gabón. Bienvenido, Fernando. Ustedes han empezado a formar ingenieros para identificar necesidades presentes y futuras en materia de energía. Ahora mismo, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes en materia de energía? Bueno, nosotros en Mondragón Unibertsitatea, no solo en este grado de la energía que acabamos de empezar, sino en unos másters universitarios y profesionales en el campo de la energía que ya teníamos, procuramos formar personas, siempre personas, en tecnologías para la mejora de la eficiencia energética. Siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad, además. Cuando hablamos de mejora de la eficiencia energética, esta eficiencia energética se puede aplicar a cualquiera de los campos en la producción de electricidad. Así podemos aplicarla, por ejemplo, en la generación, diseñando una máquina eléctrica o la electrónica de potencia asociada a esa máquina más eficiente, o si nos vamos al otro extremo, en el propio consumo podríamos hablar de consumo eficiente, bombillas de bajo consumo. O sea que ahora mismo lo más importante es la eficiencia energética, más de dónde sacamos la energía, la que tenemos que dé la mayor rentabilidad. Eso es. Nosotros consideramos en este momento que lo importante es sacarle lo más, o digamos, hacer lo mismo de forma más barata. Yo decía en el arranque del programa que estamos en el momento de mayor consumo energético de la historia. ¿Eso es así? Es cierto, es cierto. Bueno, hay publicaciones de la Agencia Internacional de la Energía en la cual habla de que el consumo, siempre estamos hablando de energía primaria, se duplicó de 1975 a 2010. Y si miramos un poquitín las previsiones que hay en un futuro, vemos que para 2035 la estimación es que se va a subir de 12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo a 17.500. ¿Y eso a pesar de la crisis? Eso a pesar de la crisis. Lo que pasa es que tiene una segunda lectura. Si empezamos a mirar la demanda de energía primaria en los países europeos, vemos que más o menos está estabilizada. Lo que ocurre es que nos vienen otros países como China e India, los cuales están demandando mayor cantidad de energía. Simplemente para tener una idea, en 1975 el consumo, la demanda de energía primaria por parte de la OCDE era el 60%. Actualmente se ha reducido al 35%. Y el resto es de países de fuera de la OCDE. Eso es, estamos hablando de China, India y otros países emergentes. Bueno, empezábamos hablando de necesidades presentes y insistía usted en la eficiencia energética, ser más eficientes. Pero pensemos un poco en el futuro. ¿Cuáles pueden ser, con cierta perspectiva, las necesidades futuras? ¿Por dónde va a evolucionar la demanda, las necesidades de energía? Bueno, sabiendo que la demanda va, digamos, a más, y viendo que tenemos una limitación en los combustibles fósiles, a día de hoy ya sabemos que los combustibles fósiles cada vez vamos a tener menos, lo que va a provocar que cada vez sean más caros. Se habla de la desaparición del petróleo, quizá no llega a desaparecer porque sea tan caro que no pueda ser competitivo con otras tecnologías. Y ese escenario, no sé, ¿tiene fecha? ¿Ese escenario de un petróleo que no sea competitivo tiene fecha? Es difícil, aparecen números 60 años, es difícil porque depende un poquitín de la demanda que vayamos a tener, ¿no? De cómo de rápido vamos a acabar con esos recursos. ¿Y también de que encontremos nuevos yacimientos o no? ¿O eso está descartado ya? No está del todo descartado, pero el asunto es que actualmente tenemos recursos, digamos, que no son competitivos por precio, con un aumento del petróleo podrían convertirse en competitivos, ¿no? Lo que ocurre es que creemos que ese precio que tendrá eso no será competitivo con otras energías como por ejemplo las renovables. Esos recursos que ahora no son competitivos y si subiese mucho el petróleo sí serían, ¿de cuáles me está hablando? Bueno, estamos hablando simplemente, por ejemplo, un ejemplo podría ser el fracking, ¿no? El fracking no es una cosa nueva, el fracking ya tiene años. Lo que ocurre es con el aumento del precio de los combustibles fósiles, lo que antiguamente no era viable, hoy lo es. Viable económicamente, ¿no? Económicamente, además de técnicamente. Entonces nos podemos encontrar con esa situación, pero bueno, tarde o temprano los combustibles fósiles van a tender a desaparecer, o esa es por lo menos la premisa que hay, ¿no? Bien, ¿y entonces con qué nos quedaremos? Pues entonces nos queda con las energías alternativas, energías renovables, y tendríamos que ver con otro tipo de energías como la nuclear si tienen vía, ¿no? Pero a día de hoy las energías renovables parecen ser el futuro, ¿no?
En materia de energía nuclear, desde hace muchísimos años se habla del proyecto de la fusión nuclear como el gran maná, ¿no? La gran posibilidad de obtener energía casi ilimitada y muy barata. ¿Científicamente se ha avanzado en eso? Supuestamente hay un proyecto que se llama ITER, que está en Francia. No tengo gran conocimiento del proyecto, pero creo que la solución de la fusión no será una solución a corto plazo, ni creo que a medio, ¿no? Entonces, esperar a cómo esté desarrollada la fusión para pensar en alternativas al petróleo, pues quizá pueda ser un poco atrevido, ¿no? Y yo creo que en cierta manera tendríamos que buscar la vía de las renovables, quizá con ese problema que tienen de variabilidad, complementarlas con almacenamiento o con hidráulicas, o habría que ver hasta qué punto nos puede apoyar también el ciclo combinado en eso, ¿no? Ahora mismo el problema de las renovables, uno de los problemas es que no se puede, tiene dificultades para acumular lo que se genera, ¿no? Sí, el problema que tenemos es lo que se dice la variabilidad, ¿no? Que cuando tenemos sol generamos, cuando no tenemos sol no generamos, cuando tenemos viento generamos, cuando tenemos viento no generamos. Y es difícil la acumulación, aunque se están haciendo esfuerzos muy importantes en investigación y desarrollo en el tema del almacenamiento, pues a día de hoy todavía eso es una gran limitación. Ahí tenemos perspectivas de otro tipo de tecnologías renovables, como puede ser la termosolar, que esta nos permite el almacenamiento en vapor, ¿no? en calor. Y que podría dar una constancia a esa energía de salida, que esa variabilidad fuera más pequeña. Tecnológicamente, ya dejando al margen otras consideraciones, tecnológicamente, ¿cómo desarrolladas están esas energías renovables para ser alternativa a las fuentes de energía que hemos conocido durante los últimos 100 años? Bueno, si hablamos de energías renovables, porque tenemos muchas, ¿no? Principalmente la fotovoltaica y la eólica son las que están más avanzadas, ¿no? Las que podríamos decir que están cerca de ser competitivas. Después tenemos otras que todavía están en un periodo inmaduro y que necesitarían mucho trabajo todavía, ¿no? Por ejemplo, podría ser la ondimotriz, maremotriz, hay otro tipo de energías. Respecto a las que prácticamente son competitivas, pues un ejemplo, probablemente en una isla son competitivas a día de hoy, ¿no? En una península más grande donde tenemos otras opciones, otras energías convencionales, pues creemos que están cerca de ser competitivas. De hecho, hay publicaciones que ya afirman que en 2015 pueden ser competitivas, pero... Hasta ahora le he preguntado todo en general, pero me gustaría preguntar por el caso concreto de Euskadi, en el sector de la energía. Bueno, Euskadi, ¿qué fortalezas y qué debilidades tiene? Bueno, en Euskadi hay empresas y se ha trabajado muy fuerte en el tema eólico y también en el fotovoltaico, no en el tema de paneles, pero sí en la electrónica de potencia que acompaña a esos paneles. Hay empresas muy bien posicionadas y que dependiendo de esta reforma o de cómo evoluciona el tema de las renovables se pueden ver gravemente afectadas. Ya que me menciona el tema de la reforma, pues se lo agradezco porque la verdad que lo iba a sacar inmediatamente. ¿Cómo ha evolucionado el sector energético en España, por ejemplo, en su desarrollo respecto a la demanda de energía? O sea, ¿qué sector tenemos? Bueno, hay una cosa curiosa que es que la demanda de energía en España está más o menos estabilizada, o diríamos constante desde 2005. No hemos tenido mayor demanda. Los máximos picos de potencia, el máximo pico de potencia de hecho se dio en 2007, pero ha estado más o menos estable. Mientras que el parque instalado, la potencia instalada, ha ido aumentando desde 2005. Y ha ido aumentando tanto con energías renovables como con ciclos combinados. ¿Y para qué hemos hecho instalaciones si no las necesitamos? Bueno, la Comisión Nacional de Energía pone un índice de capacidad, digamos un índice de cobertura, que es un 1.1, que significa en cierta manera que tenemos un 10% de margen respecto al pico de potencia. Ese margen lo alcanzamos en 2003, con las nuevas construcciones hemos ido aumentando y actualmente estamos prácticamente en 1,4, en un 40%. Entonces a todas vistas parece que no han ido casadas la demanda con la nueva potencia instalada. Un 40%, podríamos producir otro 60% más. No. Diríamos que tenemos un margen, del 40%. Del 40%, vale, perfectamente. Y dígame, su opinión, ¿es un buen momento para reestructurar todo este sector? Bueno, el modelo que teníamos es un modelo antiguo basado en en fuentes de energía convencionales. En los últimos años hemos tenido integración de renovables, hemos tenido un poco de generación distribuida, nos encontramos con consumidores que a la vez son generadores y eso ha metido en ese juego, digamos, en esa red eléctrica nuevos actores. Esa es principalmente la razón por la que habría que haber ajustado el nuevo modelo
a lo que realmente tenemos y a los nuevos actores. No tanto la crisis, ¿no?, que quizá ha venido como una reforma con urgencia por el tema del déficit, pero realmente la razón que debiera ser, la razón técnica, digamos, es ese cambio de actores en la red eléctrica. Hombre, eso de lo que me está hablando usted hace ya bastantes años que está sobre la mesa, no ha llegado ayer, ¿no? No ha llegado ayer. El déficit tarifario lleva años, la entrada de las renovables en la red eléctrica también lleva años, aunque en este momento ya empezamos a tener unos márgenes de este año, por ejemplo, entre la generación de energía, aproximadamente el 36% ha correspondido a renovables, empezamos a tener, digamos, un agente importante y nuevo en esa red eléctrica. Pues de esa reforma vamos a hablar. Fernando Garramiola, gracias por darnos estas opiniones. Le voy a invitar a que se sume a nuestra mesa de debate, pero